Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, la penúltima del año, y me da mucho gusto presentar a una compañera, y puedo decir amiga también, y de algunos años, que labora con nosotros, nos apoya en Banco de Sangre, la doctora Teresita Margarita Anguiano Montoya. Ella es médico cirujano y partero, egresada de la Universidad del Valle del Bravo en Reynosa, Tamaulipas. Tiene formación en medicina transfusional en el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE. Actualmente es médico responsable sanitario de bancos de sangre del Hospital Guadalupano y Banco de Sangre del San José, aquí en Celaya. Es coordinadora de internado de pregrado y servicio social de la Escuela de Medicina en la Universidad de Celaya. Docente en la carrera de medicina, profesor adjunto en clase de seminarios de la misma universidad, miembro de la Asociación Mexicana Transfusional y vocal del Comité Interinstitucional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión en el estado de Guanajuato. Su formación y su experiencia laboral nos la va a compartir el día de hoy con un tema que es, yo creo que muy atractivo: las reacciones adversas. Desde que el ser humano encontró la manera de sustituir la pérdida de sangre aguda y después en forma crónica, se han hecho las transfusiones de ser humano a ser humano, pero teníamos como 40 años, si no me falla la memoria, desde los años 80, en que esto se empezó a reglamentar por las reacciones adversas y por la transmisión de enfermedades. Una de ellas hepatitis C, la otra VIH, entre muchas otras que se conocían en ese momento y que se ha reglamentado. Esto se ha actualizado cada año y la doctora nos va a compartir la última experiencia que tuvo en el evento a nivel nacional. Gracias, Teresita, por acompañarnos esta mañana. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Este es un tema que pues, no todos en un momento dado le damos la importancia que debiéramos, porque seguimos teniendo el concepto de que transfundir es pasar agua de Jamaica. Entonces no se dan cuenta que trasplante, que significa el pasar a una unidad de sangre, pues va involucrado muchos elementos. Entonces por esa razón es por la que vamos a darle un poquito de enfoque a esta plática. Ok. Dentro de la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que tener 3 estrategias principales. Una de ellas es los establecimientos bien organizados. Para esta razón, como aquí nos dice a nivel nacional, Ahora sí funciona. ahora sí, aquí, con sistemas de gestión de calidad efectivo en todas las áreas. Para esto nosotros tenemos un órgano rector, que es el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, aunado a COFEPRIS, quien es el que nos regula todas las acciones relacionadas a los bancos de sangre. Ellos nos marcan normas muy específicas y por consiguiente con reglamentos muy fijos relacionados precisamente al trasplante, monitoreo y evaluación. En esta razón ellos nos envían documentación en la cual tenemos que reportar todos los movimientos que realizamos dentro de los bancos, tanto los controles de las unidades, el tipo de reactivo que utilizamos, qué controles utilizamos para desechar, utilizamos débiles, positivos, negativos, etcétera, y esa evaluación nos lo marca la Secretaría de Salud. La colección de sangre, donadores voluntarios. Aquí nosotros en nuestro país como tal tenemos un grave problema. No hay donadores voluntarios, la mayoría de ellos son donadores de reposición y principalmente familiares o gente que aún a pesar desde que en los años 80, como mencionaba el doctor, se reguló acabando la medicina que utilizábamos a cambio de dinero. La comercialización se reguló en los años 80 a partir de la aparición de la hepatitis C. Entonces en aquellas ocasiones pues había, pues ya no les toca la mayoría de los que están aquí, pero había filas afuera de los bancos para donar, pero pues quienes donaban, pues aquellos que, los borrachitos, etcétera, iban ahí y les pagaban muy bien. De hecho, es malo, pero se reconoce Estados Unidos, que se llama un país de primer mundo,
sigue teniendo donaciones de plasma remunerados. $70 les pagan por bolsita, entonces hay gente que nomás se cruza la frontera para ir a dar su plasma, y pues ellos hacen lo que son productos comerciales, como viene siendo la albúmina, factores de la coagulación, etcétera, pero a final de cuentas pues les pagan muy bien y de eso viven, de sus $70. Nosotros en nuestro país está penalizado con 6 años de prisión a quien done sangre a cambio de dinero, pero pues tenemos el conflicto de que quién va a denunciar y quién va a querer aceptar que recibió dinero a cambio, entonces eso está muy marcado. Incluso, por ejemplo, países les mencionaba muy pequeños, como el caso de Nicaragua, ellos sí tienen el 100% casi de donaciones voluntarias, o España, etcétera, cosa que en nuestro país tenemos que trabajar mucho precisamente para evitar mucho de lo que vamos a ver ahorita. Estudios de la sangre, que es el tercer punto, que son HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, Brucela en nuestro estado por ser una zona endémica, grupos sanguíneos y pruebas cruzadas. Esto está por modificarse, está por salir la nueva norma, probablemente a principios del año entrante, en la cual van a incluir dentro de esas pruebas citomegalovirus y probablemente virus del Nilo o alguna otra patología que está por frecuencia incluida en este paquete. ¿Cuál es el objetivo de nuestra charla? Identificar de manera oportuna las reacciones de la transfusión y otros, otorgar una atención inmediata. Ser un ente regulador con la capacitación, que agradezco que estén aquí personas de diferentes áreas, porque todos en un momento dado vamos a estar involucrados en orientar al personal de salud sobre la conducta a seguir en caso de que se detecte, pero se dice muy claro, ojos que no ven, pues si no lo conozco, mi corazón no lo va a saber. Entonces, no voy a cambiar el dicho como dicen las caricaturas, ¿verdad? Pero ese es el concepto. Conformar un equipo multidisciplinario para otorgar una atención integral al usuario. No es responsabilidad de uno solo, todo desde el momento que empezamos a trabajar en un hospital, como empresa, como institución, como grupo, como lo quieran ver, todos desde al cruzar la puerta estamos involucrados en todo lo que sucede dentro del hospital. Cada quien tiene sus responsabilidades, pero aquel que no denuncia lo que está mal o aquel que no atiende lo que debe de atender está involucrado en las secciones. Por eso mismo dice reportar todas las reacciones transfusionales. Esto es muy perseguido por la Secretaría de Salud. Sin embargo, muchos bancos omitimos reportar, y me incluyo a veces por desconocimiento. Ahorita que vamos viendo todos los procesos, si nosotros no denunciamos qué fue lo que pasó, ellos dicen, es un error de personal, es un error de reactivos, qué es lo que está pasando, y nosotros tenemos que analizarlo de acuerdo a la normatividad y lo vamos a ir viendo más adelante. Las disposiciones generales de estos, la indicación, y ahí como claramente lo dice, es responsabilidad total del médico tratante o del médico que lo indica. Malamente, en muchos servicios, la solicitud la dejamos en el limbo y le decimos a la persona que está junto, haz una solicitud de transfusión, pero ni siquiera la firman, ahorita que vayamos viendo, no la llenan correctamente. Entonces, ¿cómo vamos a poder detectar si puede haber una reacción o cómo prevenirla? Pero el médico, desde el momento, como les mencionaba, si no cambiamos ese concepto de que no es agua de Jamaica, no podemos saber qué es lo que le va a pasar al paciente. Si tan solo con el indicarle algún analgésico, algún antibiótico, estamos asumiendo la responsabilidad de lo que le puede pasar al paciente, con mayor razón al pasar algún un hemocomponente. Entonces tenemos que tener en conocimiento, primero, que su uso terapéutico tiene riesgo-beneficio, una doble verificación y los 7 correctos que vamos a ver ahorita. Con esta doble verificación, ¿a qué nos llamamos? El que estamos involucrados al momento que entregamos la unidad. No es como la paquetería, perdón por la comparación, pero el mercado libre que se lo dejan en la puerta y ya quien lo abra, que lo tome, es responsabilidad de ellos. Aquí en este caso tenemos que tener esa doble verificación. Previa a la transfusión es al extraer la muestra para las pruebas. El personal que hace la muestra tiene que tener mucho cuidado al momento de rotularlo. Hay pacientes que llegan por la emergencia, 2 o 3 pacientes al mismo tiempo, y si no tenemos cuidado en tomar los tubos y marcarlos correctamente, podemos tener un error a la hora de la identificación. Recordemos que el banco de sangre en este caso es un proceso in vitro. Los que están en vivo son los que están frente al paciente. Entonces en ese momento pues sí tengo que tener las pruebas pretransfusionales.
En la solicitud ahí dice los antecedentes. Muchas veces esa hojita trae muchos renglones y pocos los llenan completo. Creemos que con ponerle el nombre y qué es lo que quiero es suficiente, pero yo en el banco como tal necesita muchos elementos. Entre ellos, si ya tengo antecedentes, si aunque digan ahí el grupo sanguíneo, yo tengo obligación de volverlo a realizar, tanto en la bolsa como con el tubito que me están mostrando. Pero si ese tubo desde un inicio estaba mal rotulado, yo lo voy a poner a Juan Pérez que él era A, porque ahí estaba, y lo voy a cruzar. Pero a la hora que yo voy a tener los efectos, es como voy a dar cuenta que hubo un error. Entonces dice los antecedentes, la historia clínica, la morbilidad. No es lo mismo que yo reciba una solicitud con un diagnóstico de una insuficiencia renal, que todos los que aquí estamos sabemos que tienen una tolerancia a las pérdidas de volúmenes, o sus hematocritos, hemoglobinas son realmente a veces bajos, los vemos caminando con hemoglobinas de 4 o de 6 porque sus pérdidas han sido graduales, a diferencia de un paciente que me llega, como es la moda ahorita, los baleados, con hemoglobina de 12, 14, y no por eso no lo voy a atender con la prontitud que yo lo necesito. A diferencia, por ejemplo, si pongo que ese paciente tiene un cáncer ya diagnosticado como tal, o paciente es portador de alguna otra patología, yo tengo que tener cuidado a la hora que lo voy a cruzar, porque yo voy a buscar paquetes globulares que sean los menos posibles dañinos para quien los va a recibir. Pero a la hora que yo lo pongo in vitro me voy a dar cuenta que puedo tener elementos que no coinciden, porque ahorita vamos a ver, recordemos que nuestro cuerpo no solamente tiene soldaditos rojos, soldaditos blancos como tal lo conocemos, sino hay una cosa que se llaman anticuerpos irregulares. Es como un apellido extra que debemos de tener en nuestra sangre. Entonces, si ese pacientito fue politransfundido y a la hora que yo lo voy a cruzar, me voy a encontrar informaciones que yo no conocía, pero yo puedo tener en mente, con razón no le encuentro sangre, porque este paciente ya tuvo muchos eventos previos. Entonces tengo obligación de hacerles paneles a ese paciente para buscar un componente idóneo para él. Desgraciadamente ahorita tenemos mucha migración, entonces antes había grupos sanguíneos con fenotipos o anticuerpos solamente mexicanos, por decirlo algo. Ahorita no encontramos de muchas nacionalidades, y pues ahora que se vino Honda y toda esta cosa, ya tenemos anticuerpos irregulares de otros países aquí, y que a la hora que los cruzamos nos damos cuenta de que no somos únicos. También igualmente con la restricción de líquidos, si nos piden pacientes con insuficiencia cardíaca, etcétera, pero yo creo que un 50%, por no decirle todo, en el diagnóstico solamente me ponen anemia. Anemia no es un diagnóstico. Eso no me da elementos para nosotros poder utilizarlos en el banco. ¿Por qué? Porque la anemia es una deficiencia solamente, pero ¿qué le provocó la anemia? Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, en el banco de sangre necesitamos la concordancia con los datos de la muestra y la solicitud, una tolerancia 0, suministrar y recepción componentes sanguíneos. Estos numeritos que aparecen aquí van en relación a la norma que nos rige, que es la 253 de la Secretaría de Salud. Una norma que creo que está por modificarse porque, para bien o mal, la tuvimos mucho tiempo estancadas en el 93, la modificaron apenas en el 2012 y aún a la fecha no ha habido notificaciones. Entonces ahora esperamos que se pueda mover en base a qué, pues a los avances tecnológicos y demás. Entonces la discrepancia que podemos encontrar ahí. El paciente correcto, a la cabecera del paciente realizar la transfusión. ¿Cuántas veces encontramos pacientes con el mismo nombre? Entonces solamente cuando tenemos ese error de que pónsela a la 44. La 44 no tiene venas. Entonces cometemos el error de no identificar paciente correcto. Aquí pues hablaba de la doble verificación, en el cual siempre la unidad tiene que ser entregada y 2 personas tienen que estar presentes para la verificación. Saber que lo que le estoy entregando en la bolsa corresponde totalmente a lo que se está solicitando. Idealmente paciente, si está consciente, se le tiene que pedir su nombre y su fecha de nacimiento para concordar si Juan Pérez es del 83 o Juan Pérez es del 45. Entonces ahí yo lo voy a ver que no es el paciente que estoy esperando. Ahí ya los nuevos traen desde que ingresan al hospital un código de barras en el cual desde ese momento ya todos sus tubos, sus muestras, todos aparecen con el mismo código. Es más difícil que se pueda confundir. Confirmo información en el expediente. ¿Cuántas veces se elaboran las solicitudes y no registran en el expediente qué es lo que le están pidiendo? Y igualmente cuando el personal que recibe el paquete o el producto no lo registra.
tienen que poner el nombre de quien lo está recibiendo, la bolsa trae un nombre, trae un número de folio, la hora en que lo reciben, todo eso tiene que ver muchísimo para evitar los riesgos. Pues habla debe haber 2 personas que le vayan. Si todo esto no coincide, tengo que diferirlo por completo. Componente correcto, hay muchas unidades que se piden que vengan, que estén productos lavados, productos radiados, desleucocitados, etcétera. Entonces lo que está pidiendo en la hojita, si alguien les pide un antibiótico, por decirle, el médico pone amoxicilina de 500, antes de ponérsela yo checo, y dice que es de 250, pues no coincide. Entonces igualmente pasa con los componentes, si no coincide con lo que el médico estableció en la solicitud, pues igualmente tengo que rechazarla. Aquí también tenemos un problema con los grupos, como les mencionaba, a veces el grupo sanguíneo que se identifica al nacimiento, pues ya lo sabemos, no es real. Muchas veces ese grupo es el de la mamá y muchas veces se les pide cuando nacen, eso sabemos que va a modificarse de 6 a 8 meses posterior al nacimiento. Entonces la gente se queda con el concepto de que yo era A, y con el tiempo del paso es cuando me dijeron que yo era B, nunca fui B. Ya dicen, mucho tiempo antes de que saliera el ADN, en muchos hospitales a los niños los entregaban por el tipo sanguíneo. Si se les confundían las sabanitas, decía, pues ¿de qué grupo es? Ah, no, este es de Juanita, este es de Pedrito. Mentira, era por el grupo sanguíneo, eso sabemos que ya no es cierto. El volumen correcto, ¿cuál es la deficiencia? Más precisamente restricciones en base a los de pediatría, es cuando se piden por volúmenes, en base a su peso. Hay bolsas muy pequeñitas que se deben preparar en el banco y en una cámara especial para mandar solamente el volumen que el bebé requiere. Es competición. Los equipos correctos, toda unidad debe ir acompañada de un filtro. No se puede poner con los paquetes, con las, ¿cómo se llama? Los equipos normales de las soluciones. Tienen que pedir un equipo especial para poderlo transfundir. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, poder tener todos los detritos celulares o microagregados que pudiera existir ahí. La velocidad correcta igualmente, cada unidad dice que lo máximo que puede exceder son de 4 horas, cuando un promedio, un concentrado, pues se pasa en 2 horas, o cuando el volumen que se requiere, pues hay que poder pasar hasta en 1 hora, siempre y cuando tengamos control en sus temperaturas. Aquí hablamos un poquito más que cómo se manejan los concentrados eritrocitarios, cómo manejo los concentrados plaquetarios, las plasmas y los críos. No se alcanza a ver que este lado queda tapado. Pero esas unidades, en cuanto las reciben las plaquetas y los críos, en cuanto las reciben, inmediatamente se deben de transfundir. No se pueden quedar. Igual que los concentrados eritrocitarios, hablaban por ahí que desde no ser urgencia, por favor, administrenlos de día. ¿Cuántas veces, si me incluyo en la noche, pues el sueño nos gana y no podemos vigilar un concentrado que se está administrando? Y en la mañana le decimos al pacientito, por favor, venga y lo cuida debajo de su almohada, bueno, que se calienta. Y en la mañana vamos y lo encontramos todavía ahí, eso está penalizado. Por eso dice, si no es una urgencia, mejor pónselo en el día. Durante toda la transfusión tenemos que tener vigilancia, hay unas hojas especiales en la enfermería, en la cual tenemos que vigilar los signos vitales al empezar, durante y al terminar el proceso. ¿Eso para qué sirve? Para validar lo que yo le estoy aplicando, porque muchas veces vamos a ver en las reacciones, creemos que lo que les está pasando es un efecto adverso de la transfusión, cuando el paciente ya tenía cierta sintomatología que lo acompañaba. El médico tratante, como nuevamente volvemos aquí, será el responsable de la indicación de la transfusión mismas. Lo ideal es que el médico que la indica debería de quedarse al pie del paciente los primeros 15 minutos, que es cuando es el efecto más grave. Pero pues todo el mundo tenemos ocupaciones, etcétera, etcétera. Delegamos en alguien esa vigilancia, pero a la persona que se le indique ya tiene que estar preparada para poder reconocer qué es lo que tenía que pasarse, ¿no? Pues aquí habla trabajadores de la salud, médicos o personal de enfermería capacitados en la aplicación y en la vigilancia. Por eso hablaba yo con el dicho que ni lo dije bien, que ojos que no ven, bueno, corazón que no sabía, pero el paciente no lo conoce en su mente, no sabe qué va a pasar. El registro correcto igualmente, el dato del paciente, datos de la bolsa, la doble firma de quien está recibiendo y las incidencias. Entrando de lleno al tema de reacción adversa, ¿qué es una reacción adversa?
a la respuesta anormal a efectos que un paciente va a presentar con el desarrollo de la administración de los diferentes componentes. Hablamos que tenemos reacciones en las 24 horas, si es antes se llama inmediata, si es después se llama tardía. El doctor hablaba de la historia de la transfusión, así empezaron las transfusiones de animalitos a humanos, de humano a humano, hasta que en la actualidad pues ya tenemos el avance en este sentido. De hecho, muchas personas pagaron con su vida toda esta historia, ¿verdad? Entonces la transfusión se considera un procedimiento relativamente seguro, pues se les decía el agua de Jamaica, inocuo, ineficaz, porque creen que no pasa nada, pero si no lo vemos, no vamos a ver que sí sucedió. Lleva muchas reacciones transfusionales adversas que pueden ser desde leves hasta provocarles la muerte. La transfusión, como ahí menciona, nosotros que estamos en banco decimos que entre más conocemos la sangre, más miedo nos da. Tenemos más recelas, así me la pones o no me la pones. Yo les hago la pregunta a los chicos del banco cuando estamos en clase y les digo, ¿te sientes seguro con lo que estás produciendo? ¿Te atreverías a ponerte un paquete de los que estás produciendo para saber que lo que estamos haciendo está bien hecho? Entonces, por lo pronto debe evitarse hasta donde sea posible, porque la indicación clínica debe ser totalmente ponderado. Para esto, en este hospital existe un comité que se llama Comité de Medicina Transfusional, en el cual se revisan las solicitudes que generan los médicos tratantes, se ponderan para ver si lo que se indicó en el efecto que tuvo el paciente fue bien utilizado o fue un producto que no debe haberse usado. En su clasificación vamos a tenerlas que hay reacciones inmunológicas y no inmunológicas. Dentro de las inmunológicas, ¿alcanzan a ver de este lado? ¿Verdad? ¿No, verdad? No se alcanza a ver, es que se movió la presentación para allá, pero no la movería. De reacciones inmediatas tenemos la hemolítica, la fiebre no hemolítica, febril alérgicas, urticarias, anafilácticas y el daño pulmonar asociado a transfusión, que muy pocos conocen y que se llama TRALI. Dentro de las tardías tenemos la colonización contra antígenos eritrocitarios, que es lo que les mencionaba de los anticuerpos irregulares, que puede haber leucocitarios, plaquetarios o las proteínas, la hemolítica, la enfermedad de injerto contra el huésped, el cual también igualmente ahí van involucrados muchos elementos, la púrpura posttransfusional y la inmunomodulación. Todo esto nos puede pasar con un componente sanguíneo. Dentro de las no inmunológicas vamos a encontrar la contaminación bacteriana, la sobrecarga circulatoria, la hemólisis no inmune, las mecánicas. ¿Cuántas veces hemos visto que para pasarles rápido el paquete les aprieta o les ponen un trauma para que pase arriba? ¿Qué pasa ahí? Es una acción mecánica, la cual no está correcta. La térmica, como les mencionaba, que lo ponen debajo de la almohada o del vaso del brazo del paciente para pasarla más rápido. Muchos dicen, es que para que no le dé frío, pero ustedes han puesto alguna solución de cualquier tipo, fisiológica, rigurosa, pues nos da frío porque la solución está a temperatura ambiente. Pero como mencionaba, ¿cuánto tiempo va a durar el paquete globular colgado ahí? Pues de 2 a 4 horas. Entonces va a temperar, que casi tiene que calentarlo antes. A lo mejor los primeros minutos, pues sí le va a dar frío. Pues ¿qué es lo que puedo hacer? Pues tapo al paciente para que no tenga frío. Las embolias aéreas, partículas, a veces se incomodan porque quieren que pase rápido y agarran una jeringa y tratan de purgar el catéter y empiezan a pasarle soluciones que gravemente, por grave error, por desconocimiento, utilizan solución glucosada. Eso es lo peor que le puede pasar a un paquete globular. Lo van a embolizar. Aparte que puede ser un embolismo, pero si eso sucede, ahorita actualmente los paquetes ya vienen con una solución diluyente que permite que, como les extraemos lo más que se pueda el otro elemento que es el plasma, quedan muy compactos. Entonces le ponemos esa solución diluyente que hace que los eritrocitos tengan vida más años, más meses, más días, y entonces hace que se puedan diluir más fáciles. Tenemos también en cuenta que podemos tener por sobrecarga, hipocalemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia, todo esto nos puede pasar y lo vamos a ir viendo. Tardías, como la hemosiderosis, transmisión de infecciones virales que mencionaba el doctor, cuando ponemos unidades que no fueron correctamente etiquetadas, incluso hasta las parasitarias. Dentro de las no reacciones hemolíticas, que son las más graves, y como aquí lo vemos, el 41% de ellos
va a ser por incompatibilidad a la BO. ¿Cuántas veces mencionábamos? Tengo 2 pacientes de Juan Pérez y Juan Pérez y llevo con los 2 componentes que son de diferente grupo sanguíneo, y a la hora que se le empieza a pasar, vamos a ver que el paciente nos va a hacer una hemólisis intravascular severa. El paciente empieza con ansiedad, sensación de muerte inminente, dolor retroesternal, lumbar, en el sitio de la punción. Esto pasa en los primeros 15 minutos. De hecho, a los primeros 10 milímetros que le voy pasando, el paciente empieza a presentar todo esto. Pero si el paciente estaba tan grave, o como aquí mencionan, el paciente estaba inconsciente porque estaba anestesiado, el sangrado en capa, aquí el anestesiólogo tiene un papel muy importante porque puede avisar que algo está pasando. Si tengo el paciente con una sonda, puedo detectar que está empezando a tener coluria y el paciente se me empieza a hipotensar, hay que sospechar que puedo tener una reacción hemolítica a lo que le estoy pasando. Si es incompatibilidad de la BO, es reacción inmediata. Como aquí mencionaba, la causa más frecuente, bueno, es la incompatibilidad de los grupos sanguíneos. ¿Qué puedo hacer para prevenirla? En el banco de sangre, la selección médica de los donadores, la detección de microorganismos para la transmisión, la separación correcta del componente y la clasificación fenotípica de la sangre. Esto es lo que yo voy a prevenir. En el servicio de transfusión, igualmente las pruebas de compatibilidad, el componente. Ya en el área de hospitalización, pues la recepción de la sangre, como mencionaba yo, a doble personal, del paciente al pie de la cama, la vigilancia de los primeros 15 minutos, la toma de los signos vitales, el control del procedimiento y reportar qué es lo que está sucediendo en el momento. Este protocolo general de manejo, que es suspender inmediatamente la transfusión, pero un grave error, no lo descanalicen, por favor. Todos estos pasos que les estoy mencionando vienen unos tarjeteros grandes que van a hacer favor administración de mandarlos imprimir, se van a pegar en las áreas de enfermería, en los módulos, para que cada uno de ustedes los pueda identificar, y así como tal es lo que les estoy mencionando, qué es lo que yo puedo encontrar y cómo lo debo de atender. Es como un pequeño manualito que se van a estar pegando en las áreas y nos van a poder apoyar con ellos. Gracias. Entonces tengo que suspender la transfusión, tengo que tomar muestras inmediatamente en 3 tubos, aunque la unidad se haya pasado por completo y solamente queden remanentes en la bolsa, no la tiren, por favor, mándenla al banco. El banco tiene obligación de volver a repetir todo el proceso, identificar qué fue lo que pasó, en lo que el personal médico va a atender inmediatamente la acción. Ya lo suspendí, ya vi qué pasó, no sé qué lo provocó, entonces tengo que mantener las venas permeables, más estarlos hiperhidratando, bueno, cuidado con los renales. Aquí en este caso, en esta reacción, sí puedo utilizar furosemid, cosa que vamos a ver en el TALI que no se debe utilizar. Nuevamente seguimos lo mismo, verificar todas las pruebas, si se les hizo los estudios. En la paquetes viene un letrero que dice unidad cruzada, entonces eso ya es responsabilidad del banco si lo hizo correcto o no, por eso tengo que regresarle todo para que él pueda ver si lo que hizo. Este es un formato que nos manda el Centro Nacional, donde tengo que llevar un formato. Aquí también lo tiene enfermería, creo, en el expediente. ¿Sí, entonces tienen que anexarlo a la carpeta de hospitalización, y aquí tengo que ver todo lo que yo le puse, si le puse la frecuencia cardíaca, la temperatura, todo. Y al final dice nombre completo y firma del médico que reporta y el personal que lo apoyó. Eso está en la norma. Y recordemos que lo que está en norma está obligatorio hacerlo. Las fiebres, igualmente, muchas veces nos han suspendido las soluciones y dicen, es que el paciente le dio temperatura, pero ¿cuánto tenía antes de? No lo sé, ahí está el error. Le va a dar, sí, tiene hasta un mayor o un grado, las primeras horas puede tener fiebre, escalofríos, cefalea, pero no es una razón para suspenderla. Puede ser que tenga una sensibilización previa, si tuvo ya fiebre previa, si lo pasó durante él, es detener solamente la transfusión, vigilar qué fue lo que sucedió, y el médico tomará la decisión si continúan o no. Pero a veces cuando ya le avisan al médico es porque el producto ya lo han tirado, entonces ese es un problema también.
¿Y esto qué lo va a provocar? Ya les dijimos, tratamos de limpiar los componentes, quitando todos los elementos residuales, como son los leucocitos. La hora que sangramos al paciente se centrifugan y arriba de los eritrocitos aparece una capa blanca, que son los leucocitos. Esa capa, el banco de sangre trata de eliminarla lo más posible, pero pues algunos se van a quedar ahí. Entonces el paciente, dependiendo de su diagnóstico, puede encontrar esa reacción y su manifestación va a ser con temperatura. ¿Qué puedo hacer? Pues evitarle utilizar, aquí va a ser algo que conflictúa mucho con los pacientes multíparas. Las embarazadas tenemos mucha restricción en el banco, los politransfundidos, sí los aceptamos cuando la necesidad del componente es muy importante, pero si podemos evitarlos es mejor. Por lo mismo que les digo, traen un historial eritrocitario muy alto y pues traen mucha información que a veces cuando los cruzamos nos va a dar muchos problemas. Si el médico así lo requiere, podemos utilizar productos lavados. Le tiene que decir al banco, quiero que mandes un componente eritrocitario lavado. ¿Qué quiere decir eso? Que le quite lo mayor posible los leucocitos. Ese producto solamente puede utilizarse en las siguientes 4 horas después de procesado, pero va a requerir la atención de vigilancia. ¿Con qué voy a hacer la diferencial? Con la reacción hemolítica que les mostré donde estaba el gatito, la contaminación bacteriana o el daño pulmonar asociado a la transfusión. Los de alergias, también muy frecuente me dicen, es que le dio ronchitas, y alergia. Pero ¿cuándo me voy a dar cuenta de esto? Hasta que el banco de sangre le pide al familiar que venga a reponer la unidad. Y el familiar dice, no, es que no le pusieron la unidad porque cuando se la empezaron a poner, le salieron ronchas y la quitaron. ¿Y dónde está la unidad? Vamos al servicio. No, la tiramos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Es que cuando se la empezaron a poner, le empezaron a salir ronchitas y se las suspendimos, pero nunca reportaron qué fue lo que sucedió. Aquí vamos a encontrar que los componentes tienen estas sustancias de proteínas que pueden ser alergénicas al paciente, pero no son causales de suspender, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues igualmente, si el paciente tiene antecedentes, ahí viene de nuevo la historia clínica, tengo que interrogarlo, le tengo que decir que tengo que lavarlos, incluso lo puedo premedicar con antihistamínicos para poderle poner. Vamos a valorar si el riesgo-beneficio pues va en base a ello. Y de nuevo mi diagnóstico diferencial va a ser la reacción, daño pulmonar, patología de base, embolismos, muchas otras cosas. ¿Qué voy a hacer cuando le salen las ronchitas al pacientito? Bueno, pues si es muy leve, primero voy a detener la transfusión, mantengo la vena canalizada, mando a laboratorios, pero no lo tiro el paquete. Si es leve, le voy a poner difenhidramina, si hay hipotensión, pues hasta epinefrina. Si tengo reacción grave, pues con hidrocortisona, o si ya tengo broncoespasmos, hasta minofilina. Todo esto nos puede provocar una reacción alérgica. Y el médico tratante, pues bueno. Y este es el famosísimo Trali. Esta patología es muy frecuente cuando estamos administrando paquetes plaquetarios o el plasma, que muchas veces ven al plasma como una solución amarilla igualmente, y que la dejan por horarios. Eso está muy mal porque no es agüita amarilla igual que la jamaica, también tiene muchos problemas. En muchos de ellos pues es la presencia de los antígenos y anticuerpos antileucocitarios que van a estar presentes ahí y que nos va a dar una reacción inmediata, pero cuando a veces el paciente está tan grave que cuando se la estamos administrando empieza con dificultad respiratoria, incluso pues llega a desaparecer y dicen a morir, y dicen es que el paciente ya estaba grave, pero no nos dimos cuenta que era una reacción al plasma por esa presencia de los antígenos antileucocitarios. Aquí que nos va a hacer la diferencia, la imagen radiológica en la cual vamos a ver una infiltración pulmonar que se va a ver muy marcada como vidrio desculido, pero es bilateral. Lógicamente pues tenemos tantos problemas ahora con COVID y con demás en las imágenes de pulmón. Si el paciente requiere productos, pues bueno, igualmente la prevención que va a ser pacientes politransfundidos o inmunocomprometidos son los que mayor riesgo tienen de presentar un Trali. Tengo que hacer un diagnóstico diferencial igualmente con la sobrecarma, la anafilaxia, la contaminación bacteriana y el embolismo pulmonar. ¿Cómo lo debo manejar? Hace rato se los mencioné. En este pacientito no se debe utilizar diuréticos. Aquí sí está autorizado utilizar esteroides para detener esa reacción antígeno-anticuerpo que nos está dando problemas.
El pacientito va a recuperarse en 3 o 4 días después de que le suspendí el plasma y tiene que mantenerse en vigilancia, puede ir a terapia intensiva incluso. Dentro de la no inmunológica vamos a tener una de las más frecuentes, que es la contaminación bacteriana. Esta contaminación puede empezar desde aquí, desde el momento que yo hago la sangría o tomo las muestras. Es muy incómodo para muchas personas que no están acostumbrados al uso de los guantes, porque pierden la sensibilidad a la hora que los están picando. No lo utilizan, pero es una barrera muy importante para evitar esta contaminación. Igualmente tiene un grado de temperatura que se va arriba a la hora que se lo pase y tengo que sospechar que puedo tener salmonela, yersenias o algún otros gram negativos. Esto frecuentemente lo voy a ver más en las plaquetas. Las plaquetas duran en unos equipos como estos de 5 a 7 días que están a temperatura ambiente. Entonces, si sabemos el mejor cultivo, ¿cuál es? La sangre. Por eso hablamos de los hemocultivos, que son cuando no sabemos qué tiene el paciente, le pedimos un hemo y espérate a ver qué reportan ahí. Entonces, igualmente los paquetes de los hemocomponentes pues son un excelente cultivo. Y aquí vamos a darnos cuenta cuando el paciente tuvo la reacción, de momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de desleucocitarla, el prealmacenamiento. Estas bolsas es donde se sangran los donadores. Traen este pequeño bolsita chiquita, en la cual se van a ir los primeros 10 mililitros, en la cual me va a servir para control de si todo lo que obtuve ahí estaba bien manejado. Este se queda con nosotros, los demás se van a ir separando para obtener los componentes, como puede ser el cortado eritrocitario, plasma, plaquetas o los críos, lo que tengan que procesar. Pero este chiquito es el que nos va a ver si lo que yo, al momento de iniciar la transfusión, de iniciar la sangría, no tuve compromisos. Si tengo esta reacción, ¿qué es lo que tengo que ofrecer de momento? Pues un antibiótico de amplio espectro, puedo utilizar beta-lactámicos, aminoglucósidos, en lo que espero el resultado del hemocultivo para saber el tipo de microbio que ahí está. Esta es una patología que pocas veces le damos seguimiento porque el paciente se transfunde y se va y ya no sabemos qué pasó hasta que regresa por alguna otra reacción. La púrpura posttransfusional, como aquí habla, va de 5 a 10 días después de la transfusión. Estamos obligados a decirle al paciente que le pusimos una unidad. Si usted en los próximos 10 días tiene manchas, moretones, etcétera, etcétera, por favor regrese. O si el paciente va con otro servicio, decirle, tiene que avisar que usted recibió sangre, porque esta puede ser una reacción severa en la cual nos puede llevar incluso hasta una hemorragia intracraneana. Pero esta no es inmediata, es tardía. Igualmente, ¿qué tengo que decir ahorita? Pues avisarle al paciente que tenga algún efecto. ¿Qué tengo que hacer con él? Pues igualmente aquí se tiene que manejar con inmunoglobulinas intravenosas y el recambio plasmático incluso por aféresis para tratar de lavar esa reacción, esa trombocitopenia y poderla corregir. La sobrecarga circulatoria, a veces pacientitos mayores de 70 años con hemoglobinas, como les mencionaba, de 5, y les dice pide 4 paquetes globulares y se los quieren pasar en 24 horas, pues ese paciente va a ser insuficiencia cardíaca o alguna otra por sobrecarga. Igualmente tenemos la patología respiratoria, disnea, aptonea, cianosis, y va en relación al volumen y la velocidad de la transfusión. Aquí hablamos igual, paciente hipertenso, letal, anafilaxia. ¿Qué debo hacer? Pues el paciente de riesgo debo administrar a razón de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, vigilar el balance de líquidos y evitar las cuantiosas transfusiones en pediatría. Es muy frecuente que nos pidan paquetes globulares completos para pediatría y allá en el área lo manejan en los microsets, pero pues se desperdicia mucho paquete porque ellos no tienen la manera de resguardar el sobrante. Entonces, mejor, pero sí, pero no lo puedes cambiar de equipo y volverlo a dejar en el aire. Ajá.
Aquí el protocolo va a ser la posición semifowler, oxígeno, diurético, balance de líquidos, incluso llegar hasta la sangría, retirar el plasma y reinfundir solamente el concentrado eritrocitario. Eso es en base a los volúmenes. Las complicaciones masivas, igualmente, ya hablamos hace ratito de los pacientes que llegan aquí con pérdidas abundantes, como los mareados. Entonces dice que un paciente tiene una transfusión masiva cuando ha recibido en menos de 24 horas el recambio total de su volumen, o por lo menos más de 10 paquetes en 24 horas. De ese paciente, si no lo equilibramos y ponemos puros paquetes globulares, lo vamos a llevar a una cosa que se llama coagulación intravascular diseminada. Si vemos, el concentrado debe tener plaquetas, que cuando llevan el componente no tiene plaquetas, no tiene plasmas, no tiene nada. Entonces tengo que estar manejando al 3:1, 3 componentes, y empiezo a pedir plaquetas para estar equilibrando la coagulación y no lo voy a estar diluyendo. Igual, aquí que mencionaba ahorita, concentrados plaquetarios, plasma, críos, para estar equilibrando completamente lo que se le va a estar poniendo. La hemosiderosis, que es el exceso de hierro, igualmente paciente que no requería transfusión y solamente podía haberle administrado primero hierro, le empezamos a poner componentes globulares a muy altos volúmenes y lógicamente pues el hierro se va a ir almacenando y va a ir produciendo esta patología. Si el paciente así lo requiere, tengo que estarle haciendo estudios de laboratorio y empezarle a titular la ferritina sérica, creatinina sérica, pruebas de función hepática. Esto ya cada vez es menos, porque si sabemos los renales, que era nuestro mayor demandante de componentes, ahora ya con la eritropoyetina se ha disminuido muchísimo la demanda de componentes. Antes ellos eran los que mayor se acababan en el banco. Tenemos enfermedades emergentes o priónicas. Recuerden el síndrome de la vaca loca, también todavía es una de las patologías. Puede tener alguna reacción adversa, o como ahora tenemos con lo del dengue, alguna otra patología del COVID, etcétera, etcétera, que aunque no se demostró que se podía transfundir por vía sanguínea, bueno, pues su presencia de neutropenia o linfopenias, pues sí se van en la misma y nos pueden comprometer a ese pacientito. El doctor ya lo mencionaba, las enfermedades de transmisión sexual, que ahora se van con la vía de la transmisión de la transfusión. Se dice que por cada unidad tenemos 2.781 posibilidades de riesgo de una hepatitis C, 3.185 de una B, 1.690.090 de un HIV. Esto está sacado en la revista del Seguro Social. Tenemos donadores que desgraciadamente vienen al banco porque tuvieron una noche loca y vienen al día siguiente para querer donar. Por eso digo, aquí no tenemos voluntarios. Quieren que les hagan la prueba para ver si no pasó nada. Y si vemos en esta gráfica, el HIV, detectamos los antígenos anticuerpos 20 días después de su contacto. Esta metodología de pruebas de nada ha hecho que se disminuyan mucho los tiempos, pero su costo es muy alto y se maneja por pools en hospitales de alta concentración. La hepatitis C igualmente tarda 58 días ahorita en detectarlo, pero ¿qué pacientes vienen a que les hagan una prueba de hepatitis C? Pues generalmente solamente cuando vienen a donar, o cuando el paciente que va a transfundirse, nos damos cuenta que la abuelita o la mamá de muchos años tiene una portadora en hepatitis C, y nos dimos cuenta que hace 30 años o 40 años le transfundieron, pero como es una patología que tarda, el doctor diría que aquí no va a decir, tarda muchos años en manifestarse como cirrosis o como un sea hepático. Lo primero que piensan cuando la abuelita llega así con eso, dicen, ay, la abuelita le gusta el chupirul, mire que yo con una cirrosis, y lo que tenía era portadora de una hepatitis C, que por no manifestaciones previas, pues igualmente aquí se fue. Y la hepatitis B igual, 53 días. ORNAT es la que más tarda en detectarse, entonces tenemos que esperar aquí. Nuestros médicos evaluadores que tenemos en urgencias es un factor muy importante para el banco, porque es el que se tiene que poner así tajantemente la sotana de poder sacar toda la información, porque el banco no lo puede hacer todo. Esta es la norma que les explicaba, la que nos rige y en la cual nos marca mucho del consentimiento informado.
No sé si el consentimiento que tenga el hospital, aquí no lo he leído con calma y acepto mi error, mencionan que van a recibir sangre, o solamente dicen que van a tener cirugía, que cualquier factor de riesgo. ¿Alguien me puede apoyar en eso? ¿Qué dice el consentimiento informado? ¿Que meten en urgencias? Solo dice que la cirugía puede ponerlo en riesgo de una hemorragia y que podría recibir transfusión en caso de... Ajá. La norma nos dice que tenemos que tener un consentimiento diferente. ¿Eso en base a qué? Al otro mayor coco, que son los testigos de Jehová. Recordemos que ellos tienen que darnos la autorización explícita si van a requerir, si no, desde que llegan portan su credencial o traen su personal que los acompaña para cuidar que no pueden ser sometidos a eso. Pero aquí también nos da la opción que dice que en caso de urgencia o cuando el paciente se encuentra en estado de incapacidad, pues tenemos que tener un testigo que nos autoriza a firmar y a que el procedimiento coincida, pero siempre y cuando dejemos constancia por escrito y cuando el paciente esté en condiciones de poder recibir la información, tenemos que decirle: señor, usted recibió una transfusión, por lo que les mencionaba de los 5 o 10 días o en 20 años cuando él llega a tener algún efecto y nunca se dio cuenta que lo transfundieron. Aquí es más difícil porque les digo que vengan a recuperar los donadores. Y vuelvo a remarcar un poquito más esto: el médico tratante es el responsable de la indicación de la transfusión. Y igualmente ningún tipo de calentamientos previo a la transfusión, por favor. Entonces evitemos las transfusiones innecesarias. Ya les mencionaba, hay un comité que revisa las solicitudes, crea protocolos. Aquí hay un manualito que les elaboramos de guía para uso adecuado de la sangre. No sé si se mandó, licenciada, a los médicos. Entonces todos conocimos para qué se utiliza cada uno de los componentes. Y finalmente, como conclusión, tenemos que la transfusión de cualquier componente es un procedimiento de alta responsabilidad que requiere la capacitación del personal a cargo, por lo que se debe justificar plenamente su aplicación. La primera estrategia de la Organización Mundial de la Salud, ya lo dijimos a un principio, son sistemas de calidad en todas las áreas, seguridad a todos casos. Riesgo en la transfusión no existe, pero puede disminuirse. Como les repito, entre más conocemos este proceso, más temor nos da. Y finalmente vemos que la sangre no nomás son soldaditos rojos, tengo plaquetas, tengo leucos, tengo otros multiformes ahí. Aquí está mi bibliografía, para que quieran documentarlo. Pues les agradezco mucho su atención. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctor Iriarte. Bueno, me llama la atención que en la detección de donadores investiguen Chagas, cuando aquí en esta región el vector es un insecto, que es un tiratoma, prácticamente no existe, es Trypanosoma cruzi, pero esto lo vemos en el sur de la República Mexicana y lo sabemos los gastroenterólogos porque la enfermedad de Chagas ocasiona un problema de alteración de motilidad del esófago. Entonces me llamó la atención esto, que Chagas, y más me llama la atención que, por ejemplo, en los exámenes prenupciales todavía hagan de reacción de Wasserman, cuando realmente sífilis, pues no sé si alguien de los que estamos aquí han visto algún paciente con sífilis actualmente. Muchos, hay muchos doctores. Donadores, sí, positivos. Muchos positivos. Igualmente lo de Chagas. Pero incluso, por ejemplo, a veces en prenupciales no les investigan VIH. Sí, pero sí VIH no lo detectan. Ahorita tenemos sífilis, hepatitis C y Chagas. Pero independientemente, yo digo eso de los exámenes prenupciales, yo lo considero pues, un examen, ¿cómo se llama? Obsoleto, porque realmente a veces, por ejemplo, la doctora me va a dar la razón cuando le pregunta a la paciente: ¿sabes qué tipo de sangre eres? No, y aparte, pero te casaste, sí, entonces el resultado se quedó en el registro, nunca se dio la información como debiera. Aquí que nos interesaría, bueno, para ver la compatibilidad con su pareja. ¿Sabes qué grupo es tu esposo? No. Entonces yo quiero esperar en el embarazo, bueno, la compatibilidad de los grupos. Pero contestando su pregunta, doctor, Chagas está en todo el país. En esta zona, en Guanajuato como tal,
Teníamos un brote muy fuerte en la zona del sur, ejemplo, Acámbaro, por el tipo de viviendas que había en ese entonces, pero ahorita, como mencionaba al principio, la migración pues ha permitido que donde quiera los encontremos, y ahorita ya ve que ya no solamente las chinches de hospital, ya ni las escuelas, sino ahorita también este teratoma se encuentra en las cobijas, en todo lo que transportan, las ferias, si se fija se mueven, eso de que le doy una más, que se lleva una más, que ahí se vienen las chinches y ahí no las traen. Es bueno saber eso, Sí. que ha cambiado la epidemiología del Chagas. De hecho, ya en el estado de Guanajuato el tratamiento para Chagas ya está autorizado, cosa que antes estaba centrada en el Instituto Nacional de Cancerología, porque si recuerda también Chagas produce vegetaciones a nivel de corazón. Sí. Entonces, le estoy hablando hace 20 años, cuando estábamos en Fuerte en Banco, cuando encontrábamos un paciente con Chagas, aquí en el estado no había tratamientos. ¿Qué hacíamos? ¿Qué le sugeríamos al paciente? Vaya a donar al Centro de Cardiología México, para que ellos lo detectaran, lo cazaban y ahí le empezaban el tratamiento, porque no había otra manera de obtenerlo. Ahorita ya la Secretaría en su paquete básico tiene tratamiento para Chagas en la localidad. Todos los donadores que nos salen positivos de cualquiera, pues mandamos a salubridad y ellos ya los... Pero sífilis sí hay muchas sífilis. Sí. Malamente. Los estudios prenunciales para mí cada día son más obsoletos porque el porcentaje de pareja, Sí. ya que no se los hacen, yo vivo en unión libre, entonces para qué se hacen prenunciales. Gracias por el comentario. ¿Algún otro? Sí, yo quisiera hacer un... Marco. Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy interesante su plática. Y la pregunta, hace unos años, con respecto a la donación voluntaria, bueno, a mí me tocó como 2 años donar, era personal de Cruz Roja, y te extendían un papelito donde si algún familiar cercano pudiera necesitar un paquete, se pudiera otorgar el servicio. Eso ya Todavía no, sigue, doctor. todavía sigue. Tiene vigencia 6 meses. Puede donar en cualquier banco, o tenemos las campañas que organiza el Centro Estatal de la Transfusión. De hecho, vamos a hacer el comercial en la UNI, lo tenemos el día 21 de noviembre. Va a haber campaña de donación voluntaria, en la cual se les da esa pequeña credencial, y cual tiene 6 meses para utilizarlo tú o algún familiar, para obligarlos a ser voluntarios. Y la otra sería, si es posible, bueno, hay muchas veces anunciar servicios de salud, la COFEPRIS bueno, debemos de tener las precauciones que ellos nos piden, pero en estas campañas solamente lo pueden hacer, digamos, Cruz Roja No, digo, nosotros en la universidad la vamos a hacer ahora. Cualquiera la puede Sí, hace impulsar. 3 meses, con el banco con el que trabajo, lo hicimos en MAVE, que es una empresa. Igualmente, nomás que también tenemos que notificar a ellos, y nos hicimos acompañar en esa ocasión del Hospital General, y sí, también hicimos toda la cosecha ya de unidades para esa ocasión fue con causa, porque fue para los niños de oncología del Hospital General, que pues un niño se avienta 30 paquetes y es muy difícil alcanzarlos. Entonces esa campaña de MAVE fue para ellos, pero sí se puede hacer. Gracias, Marco, por tu comentario y pregunta, y felicitación. ¿Alguna más? Muy bien, agradecemos Muchas gracias. nuevamente, doctora Anguiano. Muchas gracias. Yo creo que es una excelente presentación. Ojalá que los que no pudieron acompañarnos lo puedan consultar en nuestro canal de YouTube del hospital. Es de interés general. Como donadores voluntarios que deberíamos de ser, fomentar más esto y conocer que nuestra responsabilidad como médicos, como personal de salud, todos estamos involucrados en esto, en el tipo de reacción, y la medida preventiva pues es la más fácil. Es muy amplio y es un tema así como muy cargado, pero no podemos dejar. Incluso un día podemos analizar lo que son los requisitos de los donadores, porque todavía hay muchos tabús sobre si puedo o no puedo donar.
en otra ocasión. Gracias, que tengan buen día. Gracias a todos.